Como decimos, no descansa, no ha descansado en estas semanas en las que hemos estado ausentes. Arrancamos la nueva temporada en Visión Global con la mirada en todos los frentes que tenemos abiertos. Mencionábamos y analizábamos en la anterior hora la situación de Gaza, pero tenemos que mirar a otros frentes, Rusia y Ucrania y Estados Unidos. Estados Unidos en especial porque ya empezamos y se está empezando a calentar mucho el ambiente respecto a esa campaña electoral para las midterm de 2026. Seguramente las últimas semanas hayan oído hablar de esa redistribución de distritos, de un posible nuevo mapa electoral que también lo analizaremos a continuación, pero vamos a intentar definir los escenarios que tenemos y también otros que se podrían abrir, como una tensión creciente entre China e India a tenor de esa megapresa china en el Tíbet. Bien, vamos a analizar todos estos escenarios con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, espero que agosto te haya tratado bien en la medida de lo posible y que, como mínimo, hayas conseguido descansar un poco de nosotros, Miguel Ángel. No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar y además arrancar una nueva temporada aquí en Visión Global. Como decíamos, de las midterm vamos a hablar cada vez más. Ahora parece algo exagerado e incluso distante la fecha de noviembre de 2026, pero la realidad es que ahora, entre que entremos en campaña y que poco a poco se vaya acortando la distancia con esa fecha, pues no quiero decir que esté a la vuelta de la esquina, pero desde luego es algo que va a acontecer más rápido de lo que nos pensamos. Y mientras tanto, en las últimas semanas hemos escuchado hablar de esa redistribución de distritos y de cómo Trump podría utilizar esto a su favor para redefinir un nuevo mapa electoral que de alguna forma pueda perpetuar el poder republicano, incluso no ahora de cara a las midterm únicamente, sino de cara a lo que algunos analistas dicen que podría ser la próxima o incluso las próximas décadas. Miguel Ángel, por poner en situación también a nuestros oyentes, ¿en qué consiste esta redistribución de distritos, que además no es algo nuevo, no es algo que haya desempeñado o haya con lo que haya innovado ahora Donald Trump, es algo que existe desde el siglo XIX y que han utilizado tanto republicanos como demócratas, con la diferencia de que, bueno, normalmente se esperaba al censo cada 10 años para ejecutar esta estrategia que a veces pues puede hacer que la balanza se decante de forma importante hacia uno u otro lado. Efectivamente, es lo que ellos llaman el cambio decenal. Es decir, hay un pacto no escrito de que los cambios se hacen cada 10 años. Simplemente esto es cambiar las líneas de división. Es decir, el país al final de cuentas no es más que un puzzle gigantesco donde hay piececitas del puzzle más grande y piececitas más pequeñas que dan derecho a la elección de un congresista. Entonces, aquí todo nace porque esto es un tema estatal, no es del país, no es federal. Y Texas quiere hacerlo, y quiere hacerlo en determinadas ciudades, en Houston, en Dallas, creo que también es en San Antonio, bueno, en Austin. Bueno, el asunto está en que lo que hacen es cambiar las líneas divisorias. Claro, no es lo mismo si en un paquetito tienes una mayoría de latinos o de afroamericanos conviviendo con unos pocos de blancos, católicos y todo, y si tú mueves la calle y esa mayoría acaba de cambiar, porque aquí se sabe absolutamente todo, también en España, es decir, cómo afecta a cada calle. Entonces, lo que quiere hacer ahora, no ya Donald Trump, los republicanos apoyados por Donald Trump, es hacer este cambio en Texas. ¿Qué ocurre? Que los demócratas han contestado de una manera muy rápida. Lo van a hacer en California. Entonces, esos 5 cambios, que es lo que quieren hacer en Texas, lo ha dicho Gary Newsom, que cuidado, además probablemente es el actual gobernador y probablemente sea el próximo candidato a las elecciones presidenciales de dentro de 3 años, por parte del Partido Demócrata, ha dicho que él también va a hacer un cambio. Curiosamente, las leyes estatales cambian en cada uno de los estados. También está en juego por ahí, se está hablando de Missouri, de Maryland, de Ohio. Es decir, hay muchísimo ruido, pero particularmente, y es un dato muy curioso, en el único de todos los estados que es necesario
una especie de, bueno, una especie no, un referéndum entre los habitantes es en California. Lo que pasa es que todo hace pensar que ese referéndum lo ganarían los demócratas, porque California es un estado mayoritariamente demócrata. En alguna situación muy rara ha habido un gobernador republicano, como cuando gobernó Schwarzenegger, pero lo normal es que todos los congresos, la gran mayoría de los votos al Congreso, los 2 senadores y generalmente el voto hacia el colegio de electores presidenciales sea demócrata. Por lo tanto, todo hace pensar que saldría. Desde luego, parece una batalla muy, muy, muy mala, ¿no? O sea, en mitad de la jugada intentar cambiar las reglas, pero cuidado, aquí no hay que acusar solamente a los republicanos, porque los demócratas también lo han hecho otras veces, y yo estoy convencido que en España, si alguno pudiera, también lo haría. No, desde luego, aquí no juzgamos a uno más que a otro. Efectivamente, nosotros al arranque del programa hacíamos un pequeño repaso e incidíamos en esto, en que la redistribución de distritos se ha utilizado tanto por parte de demócratas como republicanos durante décadas. La excepcionalidad en estos momentos, cuando hablamos de la acción más inmediata de Donald Trump, pues de esta intencionalidad, es eso, que no se respetaría esos 10 años de periodo que, como nos decías, es una especie de pacto no escrito, sino que se adelantaría, pues en este caso, con una finalidad muy clara, sobre todo de cara a esas midterm que están a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, Miguel Ángel, claro, ahora justo hablabas de California. Donald Trump ha tenido palabras respecto al gobernador californiano, respecto a Gavin Newsom, porque, bueno, ha sido uno de los que se ha mostrado manifestamente en contra de esta posible estrategia por parte de Donald Trump, diciendo que, pues, para equilibrar la balanza podría actuar de la misma forma. Me gustaría preguntarte hasta qué punto un Estado podría actuar con ese proceder, y Trump ha respondido hoy en rueda de prensa diciendo que, bueno, que él presentará una demanda muy pronto al Estado de California y que va a tener mucho éxito, pero que va a impedir esa jugada. Bueno, es lo que he dicho, es decir, Gary Newsom ha dicho que si lo hacen en Texas, lo hace él. La única diferencia entre Texas y California es que en California necesitan un referéndum. Claro. Pero, como he comentado, creo que ese referéndum lo ganarían los demócratas. En cualquier caso, esta jugada que dice Trump que recurriría, acaba viéndola, bueno, van primero por los tribunales de distrito y acaba en el Tribunal Supremo de California. Luego siempre puede que haya una jugada yendo a la Corte Suprema del Estado, pero yo tengo la sensación de que esto no podría llegar a la Corte Suprema y que se quedaría en el Tribunal Supremo de California, quien decidiría si lo que aparentemente dice Gavin Newsom que va a hacer es legal o ilegal. Lo que parece gracioso es que se apoye que se haga en Texas y se impida que se haga en California. O sea, no parece. Yo creo que no tiene nada de sentido. Las elecciones, se ganan o se pierdan, se supone que con el mismo tablero que han empezado. Pero bueno, ya se sabe que aquí y sobre todo el problema, todo esto lo está haciendo Trump porque las encuestas que están saliendo no son nada favorables. Hablan de que una facción importantísima y particularmente la más radical del partido de los votantes del Partido Demócrata se quedaría en casa o penalizaría a los republicanos, y eso le podría hacer perder el Congreso. Ahora mismo la situación queda todavía más de un año, pero la situación no son grandes presagios. Entonces yo creo que, hombre, pues ante eso, lo que se autodenomina el gran partido de los Estados Unidos, pues intentará mover algo. Otra cosa es que lo consigan o no lo consigan. Desde luego, si Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, o sea, mejor dicho, si pierde el Congreso y pierde el Senado, los 2 años siguientes pueden ser una odisea y luego súper entretenido para los espectadores.
Ujú. Sí, eso también. La espectacularización de todo nunca falta en estos casos. Bueno, como bien nos decías, bueno, está sellado la respuesta de Trump respecto a California. Tendría que haber de todas formas un referéndum de por medio. Mientras, de cara también a esas midterm, parece que Trump podría o buscaría prohibir el voto por correo, algo que se dice que ha sido, bueno, aconsejado por Putin en esa reunión, en ese encuentro que mantuvieron ambos líderes hace algo más de una semana en Alaska. ¿Puede proceder de esa forma? ¿Cuáles son los argumentos reales que puedan tener cierta contundencia para prohibir el voto por correo? Porque la parte de conspiración ya la conocemos, pero claro, aquí buscamos argumentos sólidos. Es que vamos a ver, hay que entender lo que es Estados Unidos. O sea, no podemos mirarlo con la óptica de Europa, Hmm. ni inclusive con la anglosajona en Inglaterra, que tiene un sistema de elección también muy conciso. Aquí cada uno de los estados tiene sus propias reglas, su propia manera de elegir. Unos utilizan máquinas, otros no. Unos permiten que se vote hasta 2 meses antes, otros solamente el día anterior. Unos aceptan un tipo de voto por correo que llegue hasta una determinada fecha. Es decir, cada estado tiene sus reglamentaciones. Entonces, él lo que quiere, él dice que el voto por correo está manipulado. Y porque aparentemente le perjudicó en las últimas elecciones presidenciales y teme que eso le perjudique en el Senado o los que se presentan a la reelección en el Congreso, o los que se presentan a la reelección en el Senado, que son un tercio de la Cámara, ¿no? Pero eso acaba con toda seguridad en la Corte Suprema. Eso sí que acaba en la Corte Suprema. Y ahí ya yo creo que el que imita una opinión de qué van a decir se lo está inventando. Pues porque aunque allí no está tan extremadamente politizado como aquí el voto, también lo está. Allí son más autónomos, respetan más eh, su honorabilidad. Aquí aparentemente si te has postulado o te ha postulado un determinado partido, parece que le debes pleitesía, aunque hagan las mayores barbaridades de la historia. Yo el otro día, cuando escuchaba la ponente de la ley de amnistía en España, que decía que lo que no está escrito está permitido, lo que no está escrito en la Constitución está permitido, digo, coño, pues no está escrita en la Constitución que no se viola a las mujeres, por lo tanto debe estar permitido, ¿no? Es decir, barbaridades de ese tipo que se llegan a decir en Estados Unidos no se llega a ese nivel. Pero cuidado, el estilo conservador o progresista de cada uno de los miembros de la Corte Suprema, que allí son vitalicios, es decir, literalmente hasta que se mueren, eh, es muy importante. Entonces, no lo sé. Yo creo que especular sobre lo que pueda decir la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, como se quiera decir, es una especulación que yo no me atrevo a decir, porque acabará ahí seguro. Ujú. Dejando a un lado, Miguel Ángel, la cuestión más de política estadounidense y centrándonos en otros asuntos que también implican geopolítica y que no tienen que ver con Oriente Próximo o con Rusia y Ucrania, sabemos que China ha iniciado la construcción de una megapresa hidroeléctrica en el Tíbet. De hecho, se prevé que sea la más grande del mundo, que genere una enorme cantidad de energía, pero esto preocupa pues, a India o Bangladesh, porque este río fluye hacia sus territorios, lo que conocemos como Brahmaputra y Yamuna, ¿no? Entonces China podría controlar el caudal, esto podría tener un impacto en el ecosistema, en el suministro de aguas abajo, y además también la construcción se produce en un territorio de alta actividad sísmica como es el Tíbet, ¿no? Y esto también podría presentar riesgos. ¿Qué papel puede tener esta megapresa en las tensiones entre China y la India? La India ha calificado este proyecto como una auténtica pesadilla. Bueno, obviamente yo no creo que la construyan los chinos con la idea de ser un arma hídrica, que es como ha empleado el primer ministro indio a esta presa. No creo que lo hagan con esa idea.
Yo creo que lo hacen más bien porque es un proyecto que, para que nos hagamos una idea, podría dar electricidad suficiente para que funcionara durante un año todo el Gran Londres, todo el Gran Madrid, todo el Gran Barcelona, el Gran París, el Gran Milán y el Gran Nueva York, todos juntos. Es decir, estamos hablando de un proyecto energético de una cantidad descomunal de energía. No creo yo que esto lo vayan a hacer única y exclusivamente por apretarle las tuercas a la India, particularmente en una zona, y menos a Bangladesh, que en esta historia, vamos a ver, es que no pinte nada, es que está fuera de la jugada, es absolutamente irrelevante para los chinos. Aunque es cierto que lo pueden utilizar, es para una zona particular. Y en cualquier caso, los indios ya, porque esto no es nuevo, esto se ha empezado ahora, pero esto ya se publicó el año pasado. Los indios tienen sobre el papel ya preparado una otra presa que puede compensar en el caso hipotético de que en un momento determinado los chinos cerrasen el grifo del agua. Claro, ¿cuál es el problema? Que por el camino no se respeta nada. Es decir, hay una reserva natural en Europa sería imposible construirla. Las manifestaciones de los ecologistas lo impedirían. Entonces, yo creo que aquí los chinos lo que han visto es la posibilidad de una generación energética descomunal, completamente descomunal. Pensemos que si la presa de las Tres Gargantas ha sido capaz de modificar en unos grados el eje de la Tierra, ¿qué va a hacer esta? Que es todavía más grande, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo que puede ocurrir es que haya una afección. Bueno, también están por medio los budistas, porque hay determinadas templos o zonas que son sagradas para ellos y van a verse inundadas, pero yo no creo que esto sea un movimiento geopolítico de China. Me parecería un movimiento demasiado caro para un impacto geopolítico demasiado bajo. O sea, no le estás cortando el grifo a Delhi o a Bombay o a Nueva York o a cualquier gran ciudad, se la estás cortando a una zona que obviamente tendrá derecho a tenerla, yo no digo nada de ello, pero que no es ni estratégica ni realmente importante. Entonces yo creo que aquí los chinos lo están haciendo pues porque quieren tener esa presa y tener esa fuente de energía tan extremadamente brutal. Una obra de ingeniería salvaje que, bueno, pues me imagino que esperarán que les dé unos rendimientos y que les posicione con una seguridad energética muy importante. Pero no, yo no le veo motivo a este gasto tan brutal para fastidiar a una zona no relevante de la India. Por cierto, siguiendo en China, pero cambiando totalmente de tercio, y leíamos que ha fijado el tipo de cambio más alto del yuan desde enero. Sin embargo, si vemos el índice de seguimiento de Bloomberg, realmente la fijación representaría un debilitamiento frente a una cesta de las principales divisas homólogas de la divisa china. Sigue siendo, no sé si esa es la interpretación que debemos hacer, más una respuesta a la debilidad del dólar estadounidense. Bueno, lo primero que hay que entender es que cómo hacen los chinos esto, porque hay también una confusión. En los tipos de cambio hay tres sistemas: los flotantes, ejemplo, el euro, un cambio en un fijo, es decir, has puesto su moneda vale tanto, ejemplo, Panamá, un balboa se equivale siempre a $1, o los que funcionan dentro de una banda, ¿no? Entonces, los que funcionan dentro de una banda, que se le llama también cambios semifijos, lo que hacen es que están intervenidos, literalmente. De hecho, en este caso, todos los días, es curioso, pero además desde hace muchísimos años, todos los días a las 9:15 hora de Pekín, el Banco Popular de la República China publica cuál es el cambio del día. Y dicen que se basa efectivamente en una cesta donde meten también el dólar con el coreano. O sea,
La realidad es que el peso del dólar norteamericano es tan importante dentro de la cesta que lo demás, inclusive el euro, es irrelevante. Por lo tanto, hay que hablar de que lo que este es un cambio controlado para operar contra el dólar. Punto. Lo demás es un maquillaje, ¿no? Y luego, además, cuando ellos lo publican, dicen que se basan, agarrémonos, en el comercio exterior, es decir, la demanda interna y externa en función de... Y eso lo calculan todos los días. Es como de broma, ¿no? O sea, es como si tuvieses los datos actualizados al segundo para poder calcular. En una palabra, lo que hace en este caso el gobierno chino o el Partido Comunista Chino a través de su Banco Central es fijar el cambio del yuan contra el dólar norteamericano en función de sus intereses. De enero aquí el dólar se ha revaluado, pero un poquito, es decir, es que estamos hablando de cantidades irrelevantes. Por eso esta banda, lo que o el fixing, que es el que marcan todos los días dentro de esta banda, de este crowdfunding, viene determinada por los intereses. Y hoy por hoy la pregunta es, ¿ellos van a devaluar en algún momento más el yuan con respecto al dólar para compensar los aranceles o no? Porque eso es una manera clarísima de llevarte por delante los aranceles. Sí. Entonces, hoy por hoy todavía no lo han hecho. La pregunta es, ¿lo van a hacer? Porque si lo terminan haciendo, lo de los aranceles no ha valido para nada. No. En cualquier caso, tampoco ha valido para nada mucho porque los chinos, cuando les dé la gana, le cortan el grifo de los metales de tierras raras y de los metales que no son de tierras raras pero necesarias para la fabricación de semiconductores, y se acabó la película, ya no hay más que discutir. A partir de ahora son mis reglas y si las quieres las tomas y si no, pues también. Efectivamente. Pero yo creo que hay que, o sea, que nadie se equivoque. El yuan está intervenido y el grave problema que hay hoy en día en el comercio internacional es que el dólar está infravalorado por el gobierno chino porque les interesa. Es decir, si fluctuase, yo creo que todos coincidimos en que al menos se revaluaría un 30%. Pues nos quedamos con... barbaridad. Sí, no, desde luego. Nos quedamos, Miguel Ángel, discúlpame, porque nos quedamos sin tiempo con esta lectura, con este análisis. Como siempre, te agradezco mucho también que nos arrojes algo de luz sobre los movimientos de las divisas, sobre las fluctuaciones y sobre todo sobre cómo procede, en este caso, el Banco Popular chino y el Estado. Por tanto, en el propio valor del yuan y, sobre todo, hace unos meses cuando conocíamos los aranceles que aplicaba Estados Unidos a China, muy bien nos indicabas, bueno, esto es una forma de compensar ese yuan devaluado que de alguna forma pues está haciendo Estados Unidos apreciarlo, pero solo en Estados Unidos mediante aranceles. Efectivamente, China se guarda todavía unas en la manga que podría utilizar, más de unas en la manga. Así que nos quedamos con esa lectura. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, adiós.